John Dewey, 1859-1952. La enseñanza debe ser por la acción. La educación es la vida. La escuela es la sociedad. John Dewey nació en Burlington, Nueva Inglaterra, en 1859, considerado uno de los padres de la pedagogía moderna. Estudió en la Universidad de Vermont y fue profesor de escuela secundaria. Conoció la lógica de Peirce, con el que estableció una amistad. Trabajó en problemas lógicos, psicológicos y éticos. Defendió el pensamiento pragmático, cuyo fundador fue William James. Consiste en reducir lo verdadero a lo útil, negando el conocimiento teórico en diversos grados. Para los más radicales, solo es verdadero aquello que conduce al éxito individual, mientras que para otros solo es verdadero cuando se haya verificado con los hechos. Rechazó la epistemología y la metafísica dualista de la filosofía con un enfoque naturalista. La epistemología es la rama de la filosofía cuyo objeto de estudio es el conocimiento. La metafísica es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza, estructura, componentes y principios fundamentales de la realidad. Creía que la filosofía es la teoría generalizada de la educación. Dewey fue un reformador educativo y además abogó por la unidad de la teoría y la práctica. En el contexto histórico, filosófico y pedagógico de John Dewey y la educación progresista, destacamos algunos rasgos sociohistóricos de la evolución de los Estados Unidos en el cruce de los siglos XIX y XX y caracterizamos de forma breve el movimiento pragmatista, dentro del cual hemos de situar a nuestro autor. Hay que tener en cuenta el peculiar momento que vivieron los Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX. Movilidad de las fronteras estadounidenses y colonización de nuevos territorios que condujo al control y la transformación del entorno. La ductilidad y la permeabilidad de la organización social que permitió una recreación institucional de acuerdo con las necesidades sociales. Estratificación social flexible. Se valoraban más a las personas por su capacidad intrínseca que por sus orígenes familiares. Relativización de los principios y prácticas de la herencia histórica, resaltando la atención hacia los problemas que confrontan los hombres en la actualidad. Por último, la elección de una vida democrática como forma de vida y como principio educativo. En el ámbito filosófico situamos a Dewey dentro del pragmatismo. Este está caracterizado por poseer una concepción dinámica de la inteligencia y el conocimiento. Esta doctrina trata de desarrollar evolutiva y unitariamente las relaciones organismo-ambiente, sujeto-objeto, individuo-sociedad. Se opone a toda suerte de dualismo, que considera la peor herencia de las escuelas filosóficas, como también a la teoría de la verdad como correspondencia. Los autores pragmatistas más importantes son Peirce, William James, Dewey, etc. El pragmatismo está asociado a las ideas de cambio, relativismo e inestabilidad. Hay que aclarar que la versión peculiar del pragmatismo defendida por Dewey se denomina instrumentalismo. En el panorama pedagógico norteamericano de las últimas décadas del siglo XIX se producen una serie de importantes cambios que anuncian una nueva fase del desarrollo educativo. Se recibe la tradición renovadora
propugnada en Europa por Pestalozzi y Froebel, las cuales prolongan el naturalismo de Rousseau. Sin embargo, la influencia europea más significativa procede de Herbart. En cambio, a finales del siglo XIX, el herbartismo es la corriente pedagógica que domina Estados Unidos. Dewey será de los primeros, junto a Rice, que se atreva a criticar el formalismo herbartiano. En sus primeras obras pedagógicas y en particular en Escuela y Sociedad, 1899, Dewey se sitúa en una óptica froebeliana, con la intención de destacar la importancia del elemento activo e impulsivo del niño en el proceso de aprendizaje. Sin embargo, desde esos años finales de siglo, Dewey enfatiza la necesidad de combinar el enfoque activo centrado en las capacidades infantiles con el enfoque social del proceso educativo. Así, busca la conciliación de elementos que aparentemente son opuestos, pero que tienen en sí mismos algún grado de verdad o validez. Dewey vivió el proceso de industrialización y crecimiento que experimentaron los Estados Unidos a finales del siglo XIX y primer tercio del siglo XX. Se convirtió en un reformador social insatisfecho con la democracia de su tiempo. Se hizo defensor de las virtudes de la ciencia contemporánea. Defendió la idea del cambio y del progreso, así como la necesidad de adaptación a las transformaciones sociales derivadas del desarrollo de la industria, del comercio y de las comunicaciones. Teoría del conocimiento de Dewey. En esta teoría, la pedagogía se basa en el propio funcionalismo e instrumentalismo. El aprendizaje está basado en la experiencia como núcleo central de la formación. Se forman los seres activos mediante el aprendizaje por medio de la resolución de problemas que despiertan su interés. Y por último, el objetivo de la educación es orientar esa actividad. Toma en cuenta dos direcciones, la dimensión social y el contacto con la naturaleza. El niño va a la escuela a hacer cosas, ocupación. El interés del niño por una actividad sirve de fundamento para enseñar un tema de estudio y familiarizarlo con los métodos empíricos de la solución de problemas. Dentro de esta teoría critica varios aspectos. Aboga que la función principal de la educación en toda sociedad democrática es ayudar a los niños a desarrollar su carácter, que la escuela debe organizarse en comunidad cooperativa y que la educación es el método fundamental del progreso y la reforma social. Según él, la educación para la democracia requiere que la escuela se convierta en una institución que sea provisionalmente un lugar de vida para el niño. La dificultad estriba en que la mayoría de las escuelas no han sido concebidas para transformar la sociedad, sino para reproducirla. Se asocia estrechamente el pensamiento de Dewey a la noción misma de la modernidad. La obra de Dewey sigue siendo una gran fuente inspiradora. Las obras más destacadas: Experiencia y educación, 1938. ¿Cómo pensamos?, 1910. La escuela y la sociedad, 1899. Democracia y educación, 1916. Escuela y sociedad, 1899. En este libro destaca el progreso realizado por los niños individualmente. También destaca la desenvoltura física y el aumento de sus conocimientos. ¿Cómo pensamos?, 1910.
En este libro, Dewey desarrolla su doctrina pragmática sobre el conocimiento, que profundiza en lo filosófico y lo pedagógico. Defiende que el pensamiento es un proceso orgánico natural. Experiencia y educación, 1938. Experiencia y educación es su último libro sobre educación y constituye la síntesis definitiva de su pensamiento en este campo. En este libro, el autor expresa que el objeto de una teoría inteligente de educación es buscar las causas de un conflicto e indicar el plan de acción. Democracia y educación, 1916. Democracia y educación es una de las obras más importantes de la pedagogía del siglo XX. John Dewey pone de manifiesto las cuestiones políticas y morales implícitas en los discursos educativos. Defiende que el sistema educativo de una democracia se caracteriza porque sus centros de enseñanza mantienen un claro compromiso con la promoción de contenidos culturales y modalidades organizativas que contribuyen a la formación de personas comprometidas con valores y modelos democráticos de sociedad. Deja claro que la educación es una modalidad de acción política en la medida que obliga a la reflexión y valoración de dimensiones sociales, políticas, económicas, culturales y morales de la sociedad. Criterios pedagógicos. Existe un método de Dewey, el llamado método del problema, que consiste en un proceso secuenciado mediante el cual se plantea el aprendizaje como una actividad de investigación, llevada a cabo por grupos de alumnos bajo la tutela y orientación de un educador. Con este método, el cual es para Dewey el método de pensar humano, el método de aprendizaje pasa a ser un capítulo del método general de investigación. La propuesta metodológica de Dewey tiene 5 fases. La primera fase se trata de la consideración de alguna experiencia actual y real del niño en el ámbito de su vida familiar o comunitaria. La segunda fase es la identificación de algún problema o dificultad suscitado a partir de esa experiencia, es decir, un obstáculo para la experiencia sobre el cual tendremos que trabajar para intentar estudiarlo y salvarlo. La tercera fase es la inspección de los datos disponibles, así como la búsqueda de soluciones viables. En esta etapa, los materiales escogidos y los trabajos se convierten en partes del programa escolar. La cuarta fase es la formulación de hipótesis de solución, que funcionará como idea conductora para solucionar el problema planteado. Por último, la quinta y última fase es la comprobación de hipótesis por la acción, pues de acuerdo con el enfoque pragmatista, la práctica es la prueba del valor de la reflexión hecha por el educando con objeto de resolver el problema.